Un saludo para todos. Mi grupo está conformado por Natalia Moreno y quien les habla, Elena Romero. Nuestro proyecto de investigación es sobre los efectos del método McKenzie en síndromes posturales en jugadores de deportes electrónicos de 2 a 16 años en una institución educativa de la ciudad de Bogotá. Como planteamiento del problema, tenemos que hoy en día, y como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los dispositivos electrónicos son usados con mayor frecuencia, dando horas y horas de ocio, donde el cuerpo sufre cambios debido a posturas inadecuadas y prolongadas, que no son ergonómicamente adecuadas visual y físicamente, que no tienen una conexión entre humano, máquina y ambiente y ponen en riesgo la salud de las personas. El dolor cervical se da en el 52% de los casos, siendo la segunda afección más común. Esto suele ir asociado a una mala postura a la hora de jugar, ya sea porque no se es consciente de la postura del cuerpo, por estar tan centrado en la competición o porque no se ha recibido ningún tipo de lección sobre cuál es la mejor manera para sentarse. En Colombia, puntualmente, y según un informe divulgado por Google en mayo pasado sobre gamers, en el 2017 se vieron en el país 4.000 millones de videos relacionados con videojuegos, es decir, casi 10 millones de videos al día. Pues con el paso del tiempo se producen alteraciones en las estructuras de la columna vertebral debido a la postura mantenida durante el periodo de juego. Es decir, que el origen del problema es mecánico y debe ser tratado mediante terapia postural por el método diagnóstico y terapia mecánica, como el método McKenzie. Para esto se elabora un plan de tratamiento mediante la técnica ya mencionada a fin de disminuir esa prevalencia de la sintomatología a nivel muscular y articular. Los dos hechos más destacados son la gran cantidad de espacio temporal destinado a esta actividad, entre quienes disponen de red en su hogar y el descenso, aunque no muy significativo. El tiempo dedicado a navegar son los fines de semana. La mayoría de adolescentes colombianos responde al tipo heavy users, se conectan más de 2 horas diarias, casi la mitad de la muestra analizada. Es así como el impacto de la pandemia social COVID-19 fue mucho más fuerte para los niños y niñas y adolescentes en todo el mundo. Tomando como referencia el estudio Contigo de Tigo, en 2017 los adolescentes pasaron de 5 a 7 horas diarias conectados gracias a la pandemia, teniendo en cuenta que el tiempo también era distribuido en clases virtuales, trabajo, redes sociales y videojuegos en el teléfono móvil. En promedio, los niños y niñas aumentaron 3 horas su tiempo conectados a Internet por la pandemia. Por lo anteriormente expuesto en el proyecto de investigación, la pregunta de investigación propuesta es determinar cuáles son los efectos de la aplicación del método McKenzie enfocado a las alteraciones posturales en jugadores de deportes electrónicos de 12 a 16 años de la institución educativa de la ciudad de Bogotá. Dentro de la justificación entendemos que la finalidad del proyecto es aplicar el método McKenzie enfocado al síndrome postural para conocer esos efectos dentro de la población de adolescentes entre los 12 y 16 años de edad que practican videojuegos y que no son profesionales. De forma continua en estos dispositivos electrónicos, adoptando posturas inadecuadas, el dolor musculoesquelético crónico es una de las causas más frecuentes de malestar y a veces de discapacidad en la infancia. De hecho, la investigación epidemiológica ha identificado como causas principales de discapacidad en adolescentes el dolor de espalda y de cuello, teniendo en hasta un cuarto de los casos impactos en las actividades escolares o físicas. Al día de hoy, son pocos los estudios que en esta disciplina de fisioterapia desde una perspectiva cualitativa han recogido la influencia de distintas técnicas fisioterapéuticas para el manejo del dolor postural de espalda en un colectivo de estudiantes de educación secundaria. Según diversos autores, de prevalencia de dolor de espalda aumenta con la edad, siendo este el dolor muscular que reportan con mayor frecuencia los adolescentes. Dentro de lo que se refiere en McKenzie, consiste pues, en un programa de movimientos prescritos por un fisioterapeuta sin ayuda de un equipo específico y donde el paciente aprende a identificar los movimientos posturales y actividades que aumenten y empeoren su dolor, así tratando de restaurar los mecanismos funcionales. El método McKenzie cuenta con muchos beneficios de la fisioterapia y el más relevante es la participación y la educación al paciente. Este método enfatiza mucho en el autotratamiento del paciente a través de un plan de ejercicios sencillos y que se les enseña en la primera atención. Tienen por objetivo que el paciente pueda reconocer la causa del dolor, en qué posturas es más prevalente y sea capaz de reducir y evitar un episodio recurrente de su problema. Esta técnica fisioterapéutica, desarrollada por Robin McKenzie en 1956, se caracteriza por su clasificación en 4 modelos conceptuales: trastornos, disfunción, postura y síndromes no mecánicos. Y dicho proyecto investigativo pretende pues, ser un coayudante para el área de la fisioterapia, principalmente de la Universidad Manuela Beltrán, y a terceros integrantes del área de la salud que busquen identificar de la eficacia pues, en este método de una población tan particular como son los adolescentes del siglo XX. Dentro del estado del arte tenemos 5 artículos. El primer artículo es método McKenzie en pacientes con discopatía del disco intervertebral lumbar por Carden. El segundo artículo, McKenzie Back Exercise por Steven. El tercer artículo, ergonomía y videojuegos, hábitos, dolencias y percepción de salud de los jugadores por Cristian Esteban Martín Luján. El cuarto artículo, clasificación por síndromes mecánicos de McKenzie, una encuesta de profesores capacitados en McKenzie, Steve May. Y por último, efectos que generan los videojuegos en la ergonomía física en jóvenes entre los 12 a 28 años en Ibagué por Jair Steven Jaramillo Polanco. Dentro de las bases teóricas que se van a utilizar para la presente investigación se muestran a continuación. Gamers, que significa jugadores, es específicamente para referir a las personas que practican los videojuegos con asiduidad. Videojuegos, el concepto de videojuegos se utiliza para referirse a cualquier juego digital interactivo. Ergonomía, según la Asociación Internacional de Ergonomía, es el conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas. Factor de riesgo, cualquier rasgo característico de exposición del individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Postura, la composición de las posiciones de todas las articulaciones del cuerpo humano en todo momento. Dentro de las lesiones, según la Organización Mundial de la Salud, una lesión es alteración del equilibrio biopsicosocial. La fisioterapia, la ciencia del tratamiento por medio de ejercicios terapéuticos como calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Ofrece servicios a individuos y poblaciones para desarrollar, mantener y restablecer el movimiento y la capacidad funcional máxima durante toda la vida. Y el método McKenzie, que consiste en la aproximación terapéutica extensa al dolor de origen musculoesquelético no específico. Es un método diagnóstico y terapia mecánica basada en una historia clínica detallada y una exploración con una serie de movimientos repetidos que, según la respuesta obtenida, nos indicará que fuerza mecánica nos ayudará a reducir el problema. Dentro de los fundamentos teóricos encontramos que la espalda es la parte anatómica posterior del cuerpo humano, la cual se mantiene en la posición bípeda estable por la concatenación de cuerpos vertebrales que constituye parte de la armación del esqueleto, entre los cuales se encuentran los discos intervertebrales,
además de insertarse en músculos que le permiten dar estabilidad y realizar movimientos de flexión, extensión, lateralidad y rotación de la misma. Esta estructura humana tan compleja y bien armada necesita cuidarse para que no se produzcan alteraciones anatómicas y funcionales que la vayan lesionando, lo cual traería como resultado el dolor, el deterioro de la biomecánica, siendo esto motivo de preocupación de muchos colegas que tratamos las diferentes patologías que en ella se asientan, ocasionando el dolor de espalda. El mejoramiento de la postura pues trae consigo beneficios a los jugadores de deportes electrónicos dentro de la vida cotidiana debido a la mejora de la estabilidad a nivel de tronco, evitando dolor y lesiones que se presentan en estos individuos por mantener una postura incorrecta durante largos periodos de tiempo. Según Pinto, Mackenzie es la intervención con mayor eficacia para reducir el dolor en la zona del dolor del lumbar. Dentro del marco legal, las siguientes disposiciones legales que soportan la presente investigación incluyen la Ley 528/1999, artículo 1. La fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud con formación en el individuo, la familia y la comunidad en el ambiente en donde se desenvuelve. Artículo 3. La actividad desarrollada por los fisioterapeutas en materia de diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinar o interdisciplinar destinada a la renovación o construcción de conocimiento que contribuya a la comprensión de su objeto de estudio y al desarrollo de su quehacer profesional. La resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Es un documento imprescindible para el trabajo de los comités de ética en investigación. La Constitución Política de Colombia, en los artículos 16, 18, 19 y 20, consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia, de cultos y de información, derechos que soportan el consentimiento informado. Ley 1098/2006, el presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ley 1032 de 2006, el que fraudulentemente utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Dentro de las consideraciones éticas, de acuerdo con los principios establecidos en pautas SIEMS, principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en seres humanos, y en la resolución 8430 de octubre 4 de 1993, y debido a que esta investigación se consideró que no tiene ningún riesgo para los usuarios y el cumplimiento con los aspectos mencionados en la presente resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios: adolescentes de 12 a 16 años de una institución de la ciudad de Bogotá, considerándose una población vulnerable por ser menores de edad, pero con el consentimiento de sus padres, donde se realiza una selección de acuerdo a unos criterios de inclusión con plena garantía de no discriminación. Se da total garantía de privacidad y confidencialidad respecto a los datos personales de los sujetos Dentro de los objetivos tenemos como objetivo general describir los efectos de la técnica Mackenzie en los jugadores de deportes electrónicos de una institución educativa. Como objetivo específico, primeramente encontramos establecer esas causas por las cuales el uso prolongado de dispositivos electrónicos llega a generar diferentes síndromes posturales en los jugadores de deportes electrónicos. Segundo, identificar los principales síntomas que presentan los jugadores de deportes electrónicos cuando juegan por un tiempo prolongado. Y tercero, analizar cuáles son las posiciones más adecuadas de la técnica Mackenzie para poder intervenir de manera satisfactoria a los jugadores. En la hipótesis encontramos que con la ayuda de una correcta intervención mediante la técnica Mackenzie se espera educar a los participantes para aliviar los síntomas y prevenir síndromes posturales. Dentro de la metodología, población, materiales, técnicas, procedimientos, el tipo de investigación es cualitativa. Según Sampieri, el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Utiliza recolección de datos y medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. El diseño de investigación es inductivo, inmersión inicial en campo, interpretación contextual, flexibilidad, preguntas y recolección de datos. Dentro de la población son jugadores no profesionales de deportes electrónicos del Colegio Instituto Laberinto de la Cultura. El muestreo son 30 participantes ubicados en la ciudad de Bogotá, localidad Bosa, barrio San Bernardino. Criterios de inclusión: jugadores del Colegio Instituto Laberinto de la Cultura que padezcan síntomas de algún síndrome postural y que tengan entre 12 a 16 años. Los jugadores adolescentes entre 12 y 16 años que sean jugadores activos, presenten sintomatología de la patología y jugadores que realicen dicha actividad mediante un dispositivo móvil. Dentro del muestreo se realiza por conveniencia aproximadamente 50 estudiantes, de los cuales se tomará una muestra para el estudio que cumpla con los criterios de inclusión. Los materiales para la práctica de este proyecto se llevará a cabo una recolección de datos de acuerdo a lo establecido. Se hará por medio de entrevistas, encuestas que nos permitan obtener datos para la inclusión y exclusión de los participantes. En esta encuesta se harán preguntas muy puntuales acerca de los juegos y medios por los cuales los desempeñan. Dentro del procedimiento serán criterios de inclusión, la selección de la población y los criterios de exclusión. Dentro de la selección de la población se aplicarán cuestionarios que se han aplicado en otras investigaciones para problemas posturales. Se harán pruebas semiológicas puntuales y se entregará un folleto con el plan de... También tenemos la carta firmada por el vicerrector de investigación, en el que solicitamos al colegio pues su aval para intervenir a los estudiantes, y aún no tenemos la respuesta por cuestión de tiempo. Ya nos dieron el aval, pero dentro de poco nos dan la respuesta escrita. Bueno, entre las fases de estudio, la fase 1 se realiza selección del tema de investigación y planteamiento de la pregunta problema, se identifica la población que se estudiará, se realiza una búsqueda bibliográfica amplia para tener bases sólidas en el tema y la presentación para la validación al comité de investigaciones.
En la fase 2 se realiza la selección de los instrumentos de recolección de datos, el componente ético de la investigación y la creación de marco teórico. En la fase 3 se realiza la recolección de datos mediante los instrumentos seleccionados para la aplicación del método McKinsey a la institución educativa y posteriormente se inicia el análisis e interpretación de los resultados. Y dentro de la fase 4 se realizan las conclusiones de los hallazgos de la investigación y se inicia el proceso de publicación y presentación del proyecto final. En el cronograma, en la parte gráfica, pues tenemos que en el primer trimestre del 2022 se cumplieron con todos los ítems en cuanto a la elección del título de investigación, el tema, el planteamiento del problema, la creación, el diseño metodológico, la hipótesis, el planteamiento objetivo y esa sustentación ante el comité de investigación. Para este segundo semestre del año encontramos que hasta la fecha, hasta el mes de octubre, hemos revisado los errores, hemos hecho correcciones y una validación y verificación de artículos a utilizar y pues que han sido aprobados. Esperamos pues terminar este semestre con las consideraciones y aspectos del componente ético para la aprobación por el comité, desarrollo de los capítulos y el paso al comité de ética de investigación. Para el siguiente año, en el primer semestre, pretendemos esa revisión y corrección de los errores mínimos que hacen falta para pulir el proyecto y la recolección y organización en tablas de información, pues todos los resultados obtenidos con los sujetos de investigación. Y para el segundo semestre del próximo año también pues, corregir errores, el análisis de la información de todos los datos obtenidos, la elaboración de las conclusiones y el paso al comité de ética de investigación y pues hacer la presentación final del proyecto. Dentro de los recursos humanos y el estudio económico encontramos un total de 1.232.899 pesos en el que se van a invertir en 2 camillas, 10 colchonetas deportivas y una cámara por adquisición tanto de la universidad, de la institución en la zona de enfermería y pues la cámara conseguida por alguna de las dos. Dentro de los resultados esperados, pues a lo largo de esta investigación se realiza un proyecto de grado que será publicado en la base de datos de la Universidad Manuel Beltrán. Es un estudio de tipo descriptivo en el que se dará a conocer los resultados obtenidos en el plan de intervención de 25 sesiones del método McKinsey en adolescentes videogamers mediante dispositivos electrónicos del Colegio Instituto Laberinto de la Cultura creado por las investigadoras acá. Y nuestra referencia bibliográfica. Gracias.